Kitty de Hoyos, un nombre que alguna vez resonó en los grandes pasillos del cine mexicano, conocida como una verdadera femme fatale y a menudo llamada la Marilyn Monroe mexicana. Fue un símbolo sexual, una actriz cautivadora cuya belleza y talento cautivaron al público tanto en el cine como en el teatro. Pero detrás de los papeles glamorosos y las deslumbrantes actuaciones, se encontraba una historia de turbulencia personal y profesional, una que finalmente destruiría su carrera. Hoy nos sumergimos en el trágico giro de los acontecimientos que destruyó la carrera de una de las actrices más icónicas de la Edad de Oro del cine mexicano. Si te fascinan las historias no contadas detrás de las estrellas, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más perspicaces y cautivadoras historias sobre las vidas de las leyendas del cine. En la década de 1970, María Cristina Guadalupe Vega Hoyos, mejor conocida en el mundo como Kitty de Hoyos, tomó una audaz decisión de alejarse de las luces brillantes de la pantalla grande. En el apogeo de su fama, eligió centrarse completamente en el mundo de las telenovelas, dejando atrás un legado cinematográfico que ya la había consolidado como una de las estrellas más queridas de México. Durante casi una década, Kitty se dedicó a este nuevo capítulo en su carrera, construyendo una sólida presencia en la televisión y cautivando al público con sus actuaciones impactantes. Sin embargo, en 1981, hizo un esperado regreso al cine con la película Como México no hay dos. Esta película, una celebración de la identidad y cultura mexicana, fue emblemática de su época e incluyó a Vicente Fernández, quien rápidamente se estaba convirtiendo en una de las estrellas más rentables del cine mexicano. La participación de Kitty en el proyecto no solo marcó su reingreso al cine, sino también su despedida del medio que la había catapultado a la fama. Como México no hay dos, se convirtió en su último esfuerzo cinematográfico, una conclusión conmovedora para una carrera que había abarcado décadas y géneros. La carrera de Kitty floreció con mayor intensidad durante las décadas de 1950 y 1960, una época dorada para el cine mexicano. Se convirtió en un nombre muy conocido, celebrada por su versatilidad y el amplio alcance de su filmografía. Kitty se adentró sin miedo en todos los géneros, desde el terror escalofriante hasta la comedia ligera, desde los melodramas de amor y pérdida hasta los mundos imaginativos de la fantasía y la ciencia ficción. Su capacidad para adaptarse a cada papel con gracia e intensidad consolidó su reputación como una verdadera camaleona de la pantalla. Dos de las interpretaciones de Kitty destacan como momentos definitorios de su ilustre carrera. Clarisa Fernández en La Loba en 1955, dirigida por Rafael Valedón, y Salomé, la enigmática bruja, en Los Jinetes de la Bruja en 1966, dirigida por Vicente Oroná. Estos papeles mostraron su notable rango y habilidad para dar profundidad a personajes complejos y a menudo poco convencionales. En La Loba, Kitty asumió el papel de una mujer maldita por una extraña afección que la transformaba en una mujer lobo bajo la luna llena. Esta inquietante historia, ambientada en un entorno rural, ofreció un giro fresco sobre la clásica leyenda del hombre lobo, reimaginándola a través de una lente femenina. La interpretación de Kitty como Clarisa fue tanto conmovedora como poderosa, capturando el dolor y el terror de una mujer atrapada por un destino del que no podía escapar. El papel fue pionero, marcando un momento significativo en el cine mexicano al desafiar las narrativas tradicionales de género y abriendo el camino a representaciones más matizadas de los personajes femeninos en el horror. Mientras tanto, en Los Jinetes de la Bruja, Kitty ofreció un tipo de actuación completamente diferente. Como Salomé, una bruja desaliñada y misteriosa, dejó de lado el glamour que a menudo se asociaba con su imagen. En su lugar, adoptó una estética cruda, casi primitiva, demostrando su compromiso con la actuación
y su disposición a asumir riesgos. El papel fue una audaz ruptura con su trabajo anterior y resonó profundamente en el público. La presencia inquietante y la naturaleza enigmática de Salomé mostraron la capacidad de Kitty para habitar un personaje por completo, demostrando que su talento iba más allá de su innegable belleza. Al principio de su carrera cinematográfica, Kitty de Hoyos se vio lanzada al centro de atención que, aunque deslumbrante, a menudo resultaba reductivo. Sus papeles en las primeras etapas de su carrera la pintaron como una femme fatale y un símbolo de sensualidad, una percepción moldeada menos por la profundidad de sus actuaciones y más por cómo la presentaban en pantalla. Directores y productores a menudo vestían a Kitty con atuendos ajustados o reveladores, diseñados para acentuar su figura y mostrar sus piernas. Aunque esta estética atraía al público, también la encasillaba, eclipsando su verdadero alcance como actriz. El punto de inflexión llegó en 1956, con el estreno de Esposas infieles, dirigida por José Díaz Morales. En esta película, Kitty realizó una escena semidesnuda que se convertiría en uno de los momentos más comentados de su carrera. Durante unos breves segundos, su torso desnudo fue visible en pantalla, una elección audaz para la época, especialmente en el cine mexicano. La escena elevó la notoriedad de la película y consolidó a Kitty como un nombre familiar, pero vino con un costo. Casi de la noche a la mañana, la etiquetaron como una vampiresa, una actriz sinónimo de personajes agresivos, eróticos y moralmente ambiguos. Esta nueva imagen, aunque le trajo fama, también la confinó a papeles que perpetuaban esa percepción. Durante las 2 décadas siguientes, Kitty cargó con el peso de este estigma. A pesar de su talento y versatilidad, la opinión pública a menudo la reducía a un símbolo de sensualidad en lugar de reconocerla como una actriz hábil. Sin embargo, su obra cuenta una historia diferente. Kitty estaba lejos de ser la figura unidimensional que muchos asumían que era. Poseía una habilidad notable para interpretar una amplia gama de personajes, cada uno imbuido con profundidad emocional y complejidad. Tomemos por ejemplo su papel en Adventure to the Center of the Earth, 1965, dirigida por Alfredo B. Crevena. En este relato de aventuras y ciencia ficción, Kitty interpretó a una protagonista cuya travesía estuvo marcada por el coraje, el romance y el crecimiento emocional. La película es un testamento de su versatilidad, ya que la mostró en una luz completamente diferente, completamente vestida, encarnando a una heroína que no estaba definida por su apariencia, sino por su fortaleza y determinación. Esta actuación, entre muchas otras, demostró que Kitty era mucho más que el arquetipo sensual que la industria le había impuesto. Podía ser romántica, aventurera y vulnerable, cambiando de géneros y personajes con una fluidez notable. A pesar de sus esfuerzos por redefinirse, la percepción de ella como una vampiresa persistió. Esta narrativa resurgió en 1981, cuando el periodista Ricardo Rocha la invitó a su programa para gente grande. Durante la entrevista, Rocha tocó el tema de su famosa escena semidesnuda en Esposas infieles, preguntándole a Kitty sobre su impacto en su carrera. Con gracia y franqueza, abordó la controversia que la había seguido durante décadas. Me hice famosa por esa película, admitió. Pero desde entonces, me encasillaron pensando que hice escenas desnudas. Solo he hecho una escena semidesnuda en mi vida. Las palabras de Kitty revelaron la frustración de una artista que pasó años luchando contra una concepción errónea. Esa única escena, aunque breve, había definido su imagen pública de una manera que ninguna cantidad de interpretaciones diversas pudo borrar completamente. Sin embargo, su capacidad para enfrentar este asunto con dignidad habla mucho sobre su carácter. No estaba amargada, sino honesta, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentó como mujer en una industria que a menudo valoraba las apariencias por encima de la sustancia.
Al reflexionar sobre las primeras etapas de la vida de Kitty, vemos cuán gran parte de su camino fue moldeado por fuerzas fuera de su control. Su camino estuvo en gran medida influenciado por las ambiciones y sueños de su madre, María Borinquen Hoyos. Una mujer con grandes aspiraciones en el escenario, María proyectó sus deseos no cumplidos en su hija, forjando el futuro de Kitty de una manera que fue tanto empoderadora como opresiva. Los recuerdos más tempranos de Kitty en el estrellato no fueron los que ella creó para sí misma, sino que nacieron de los sueños de su madre de alcanzar la fama. Para ella, Kitty era el medio a través del cual sus propias ambiciones se realizarían. María Borinquen Hoyos había sido una cantante talentosa, elogiada por su voz y habiendo interpretado en Madame Butterfly en Bellas Artes. A pesar de esto, abandonó su carrera de cantante después del matrimonio y centró toda su atención en Kitty, con la esperanza de que su hija lograra el éxito artístico que ella misma había anhelado. Para María, el nacimiento de Kitty fue nada menos que un milagro, ya que le habían dicho que no podría tener hijos. Esta creencia en la llegada milagrosa de Kitty alimentaría más tarde su impulso para moldear el destino de su hija. Inicialmente, María intentó hacer de Kitty una cantante, pero pronto se dio cuenta de que su hija carecía del talento necesario. No desanimada, inscribió a Kitty en clases de actuación en la Academia Andrés Soler, aunque la actuación nunca fue la pasión de Kitty. Cuando era niña, Kitty soñaba con convertirse en abogada o doctora, inspirada por su querido padre. Se veía a sí misma como una mujer con personalidad pero no con belleza. Sin embargo, su primer paso al estrellato llegó cuando fue elegida como niña para un teleteatro televisado dirigido por Manolo Fábregas. Los primeros años de Kitty en la industria estuvieron marcados por una abrumadora sensación de obligación. A los 13 años fue lanzada a papeles adultos, interpretando a mujeres mucho mayores que ella. Este no fue el inicio de una prometedora carrera, sino más bien el comienzo de un viaje desafiante donde ella fue más una pieza en las aspiraciones de su madre que una joven estrella que encontraba su propio camino. En un intento de hacer que su hija pareciera mayor, María tiñó el cabello de Kitty, un acto sutil pero revelador que la obligó a entrar en un molde para el cual no estaba lista. Esta alteración temprana de su apariencia se convertiría en un símbolo de la lucha de Kitty por definirse a sí misma en sus propios términos. Su identidad parecía estar constantemente oculta detrás de una máscara de madurez fabricada, una fachada que daría forma a la manera en que se vería a sí misma durante los años venideros. El gran avance de Kitty llegó con el controvertido papel en Esposas infieles, donde interpretó a un personaje en una escena semidesnuda que la catapultó al ojo público. Esta película se convirtió en un momento definitorio en su carrera, pero también marcó el comienzo de profundas luchas personales. Kitty de Hoyos es recordada en la historia del cine por ser una de las primeras actrices en asumir valientemente escenas desnudas frente a la cámara, un paso audaz que rompió barreras y suscitó tanto admiración como controversia. Su disposición a romper tabúes en el cine la marcó como una pionera en una época cuando tales escenas eran raras y a menudo recibían críticas. Este paso atrevido en su carrera no solo atrajo atención, sino que también consolidó su lugar en la memoria colectiva del cine mexicano. Su papel icónico, que incluía una de las escenas desnudas más comentadas, le llevó a ser homenajeada de una manera inesperada. Su semejanza fue inmortalizada en una figura de cera en un famoso museo. La figura, que la representaba en una bañera, se convirtió en un símbolo de su valentía y estatus en la industria. Sin embargo, este tributo fue trágicamente perdido durante un incendio que arrasó el museo, borrando un recordatorio físico de su trabajo pionero. A pesar de la pérdida, el legado de Kitty sigue intacto, con su papel en desafiar las normas cinematográficas y su impacto en la industria aún recordados por quienes admiran su espíritu innovador.
Mientras algunos elogiaban su interpretación, los medios de comunicación no tardaron en juzgarla, convirtiéndola en un símbolo de controversia. Kitty se convirtió en objeto de admiración pública y dura condena por igual, con el peso del juicio social recayendo sobre ella. La crueldad de la prensa dejó cicatrices emocionales que tomarían años en sanar. Era como si el mundo esperara que flaqueara, que se rompiera, pero la resistencia de Kitty le permitió resistir las olas de críticas que amenazaban con ahogarla. En una entrevista sincera con Ricardo Rocha, Kitty reveló el costo emocional de su imagen pública. «Lloré durante 15 años por todo lo que escribían en el periódico», confesó. Estas palabras pintaron el retrato de una joven que se había visto obligada a madurar bajo la mirada implacable de la prensa, soportando soledad y juicio. El tormento que describió resonaba con el dolor de alguien cuya vida, aunque llena de fama y fortuna, se veía profundamente afectada por el peso de la opinión pública. Detrás del glamour, la vida personal de Kitty era una constante batalla por la paz y la autoaceptación. Para complicar aún más las cosas, un simple pero profundo error relacionado con su año de nacimiento agregó una capa más de controversia a la ya frágil imagen pública de Kitty. Aunque había nacido en 1936, algunas fuentes equivocadamente indicaron su año de nacimiento como 1941, lo que llevó a una amplia desinformación. La gente pensaba que había filmado esposas infieles a una edad mucho más joven, lo cual no era cierto. En realidad, tenía 19 años en el momento de la producción de la película, 5 años mayor que la edad especulada. Siguiendo la implacable guía de su madre y su ambición por que tuviera éxito en el mundo del entretenimiento, Kitty de Hoyos se vio en un camino marcado por presiones externas. Sin embargo, con el paso de los años, Kitty comenzó a darse cuenta de que necesitaba tomar control de su propio destino y forjar su propia identidad como actriz, distinta de los sueños que su madre había impuesto sobre ella. Deseosa de mejorar su oficio y seguir sus propias aspiraciones, Kitty decidió estudiar bajo uno de los dramaturgos y directores más respetados de México, Salvador Novo. Novo, conocido por su aguda visión para el talento y su profundo entendimiento de las complejidades de la actuación, se convirtió en una figura clave en el desarrollo artístico de Kitty. Vio en ella un potencial que iba más allá de sus papeles iniciales en el cine, reconociendo la profundidad emocional y matices que podía aportar al escenario. Bajo su mentoría, Kitty fue alentada a ir más allá de su zona de confort, a perfeccionar su técnica y, lo más importante, a verse a sí misma como algo más que una actriz secundaria o una cara bonita. La guía de Salvador Novo fue un punto de inflexión para Kitty, pues le infundió la confianza para entrar al escenario como una protagonista, una posición que había deseado durante mucho tiempo, pero que nunca creyó que pudiera alcanzar. El aliento de Novo no solo se trataba de mejorar sus habilidades como actriz, se trataba de empoderarla para que tomara control de su carrera y de su identidad como artista. La impulsó a abrazar sus fortalezas, a desarrollar su oficio y a verse a sí misma como una fuerza poderosa en el escenario y en la pantalla. Kitty, que antes no estaba segura de su lugar en la industria y plagada de dudas, lentamente comenzó a verse a través de los ojos de Novo. No solo como la hija de una mujer que soñaba con la fama, sino como una actriz en su propio derecho, capaz de alcanzar la grandeza. Con el apoyo de Salvador Novo, la confianza de Kitty creció y se encontró asumiendo papeles más importantes en teatro y cine, papeles que le permitieron mostrar su rango y profundidad como actriz. La mentoría que recibió de Novo jugó un papel crucial en su desarrollo como la actriz que eventualmente ganaría el respeto de críticos y público por igual. Marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera, uno en el que abrazó su propio potencial y persiguió la fama a sus propios términos. Después de su papel revelador en Esposas Infieles y la intensa reacción mediática que siguió,
Kitty buscó consuelo y una forma de reconstruir su imagen a través del teatro. El teatro le ofreció una escapatoria muy necesaria, una oportunidad de reconectar con su oficio en sus propios términos y en un entorno más acogedor. Uno de sus momentos más significativos en el teatro ocurrió en Bellas Artes, una de las instituciones culturales más prestigiosas de México. Allí, bajo la dirección del renombrado dramaturgo Salvador Novo, Kitty asumió un papel en Sangre Verde, una producción que le valió el respeto tanto de los críticos como de los asistentes al teatro. Esto fue más que una actuación. Fue un momento de redención personal. Los comentarios positivos que recibió sobre su calidad actoral en el escenario reavivaron su pasión por la actuación, motivándola a seguir persiguiendo el teatro. Fue a través de estas producciones que Kitty comenzó a sanar, suavizando el dolor de las duras críticas públicas y encontrando un renovado sentido de propósito en su oficio. Su decisión de centrarse en el teatro también le permitió distanciarse de las presiones de la industria cinematográfica, donde el foco de atención a menudo se sentía demasiado implacable e inclemente. El teatro, en contraste, le brindó un espacio para recuperar su narrativa y centrarse en su arte, sin el juicio abrumador de la prensa que había marcado su carrera temprana. Durante este periodo, Kitty también experimentó cambios significativos en su vida personal. Se casó con Juan Gabriel Torres Landa G., un hombre cuya identidad ha permanecido rodeada de misterio. El matrimonio de Kitty de Hoyos con Juan Gabriel Torres Landa G. estuvo marcado por grandes contrastes entre sus mundos. Uno modelado por las exigencias y el glamour de la industria del entretenimiento, y el otro cimentado en el deseo de una vida normal y privada. Mientras Kitty era una actriz querida, siempre en el ojo público, su esposo era un hombre de negocios que prefería mantenerse alejado de los focos. Para Juan Gabriel, el atractivo de la fama tenía poca relevancia. Anhelaba la estabilidad y la sencillez de una vida alejada de las cámaras y el escrutinio constante que definían la existencia de su esposa. Desde el principio, sus valores y estilos de vida opuestos crearon una tensión en su relación. Kitty era una mujer que había crecido en el mundo del cine, con todos sus altibajos, atención pública y exigencias profesionales. Su carrera era algo que no podía dejar fácilmente atrás, una parte de sí misma que estaba entrelazada con su identidad. En cambio, Juan Gabriel quería una vida que no girara en torno al foco de atención, donde se respetara la privacidad y el ruido de la vida pública quedara en la puerta. Él era un hombre común, no interesado en la fama ni en las presiones que conlleva estar casado con alguien en el ojo público. Este contraste en sus mundos llevó a fricciones constantes. La vida de Kitty era impredecible, llena de largas horas en el set, obligaciones sociales y el costo emocional de una carrera que requería que se reinventara constantemente. Por otro lado, el trabajo de Juan Gabriel era predecible, estructurado y lejano al caos del mundo del entretenimiento. Quería una vida más tradicional, tranquila, donde pudiera centrarse en su negocio y su familia sin las interrupciones y ansiedades que conllevaba la celebridad de su esposa. Con el tiempo, estas diferencias comenzaron a desgastar su relación. Los compromisos de Kitty con su carrera, su pasión por la actuación y su continua presencia en el ojo público se convirtieron en fuentes de tensión. Juan Gabriel se frustró con la intrusión de los medios y la distancia emocional que creaba entre ellos. Quería una vida donde pudiera compartir su tiempo con Kitty, sin la presión de su fama acechando constantemente sobre ellos. Las constantes discusiones de la pareja y la tensión en su relación finalmente condujeron a su separación. Aunque la fecha exacta de su divorcio sigue siendo desconocida, estaba claro que las diferencias fundamentales entre sus deseos de vida eran demasiado grandes para superarlas. Su matrimonio, una vez lleno de promesas, se convirtió en otra víctima del conflicto entre la fama y la normalidad.
A pesar de los desafíos en su vida personal, su unión resultó en 2 hijos, quienes a su vez forjarían su propio camino en el mundo del entretenimiento. Los hijos de Kitty, y más tarde sus nietos, continuarían construyendo sobre su legado en la industria, especialmente sus nietos Diego Amosurrutia e Iván Amosurrutia. Ambos se convirtieron en actores conocidos, y su éxito en el mundo del entretenimiento trajo más atención a la familia de Hoyos, continuando el legado artístico que Kitty había creado a lo largo de su carrera. Aunque el matrimonio de Kitty con Juan Gabriel Torres Landa G terminó en divorcio, el impacto de su relación continuó resonando a través de sus hijos y nietos. Fue un recordatorio de cómo los sacrificios personales y los mundos contrastantes a menudo moldean la vida de una persona de maneras tanto dolorosas como profundas. El matrimonio de Kitty, al igual que su carrera, estuvo marcado por la complejidad, un reflejo de las luchas que muchos enfrentan al tratar de equilibrar los deseos personales con las demandas de una vida muy pública. Con el paso de los años, el enfoque de Kitty se desvió del cine y se orientó más hacia el teatro y la televisión. Su última aparición en el cine fue en Como México no hay dos, filmada en 1981. Aunque aún realizaba apariciones en telenovelas, su último papel en televisión fue en Salud, Dinero y Amor en 1997, junto a los renombrados actores Carlos Bonavides y Laura León. Para este momento, Kitty ya se había consolidado como una figura querida de la televisión mexicana, aunque ya había dejado atrás el resplandor de la industria cinematográfica. Pero fue el teatro lo que siguió siendo la verdadera pasión de Kitty. Su amor por el escenario nunca disminuyó, y continuó participando en producciones que demostraban su inmenso talento. Su última actuación fue en la obra ¿Quién? ¿Yo? En 1997, un final adecuado para una carrera que había abarcado décadas y visto cómo compartía el escenario con algunos de los nombres más grandes del teatro mexicano. A lo largo de su carrera, Kitty tuvo el privilegio de actuar junto a leyendas de la actuación como Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, Silvia Pinal, Marga López y Columba Domínguez, cada uno de los cuales dejó una huella indeleble en su carrera y ayudó a moldearla como actriz. A lo largo de su ilustre carrera, Kitty recibió numerosos premios, incluidos los prestigiosos Diosa de Plata y El Heraldo, por su papel en Los Cuervos están de luto. En 1999, también fue homenajeada por la Cineteca Nacional con un tributo que celebraba su destacada carrera artística de 45 años. Esta ceremonia fue un momento de reflexión sobre su legado perdurable en el cine mexicano. Kitty fue reconocida por la Asociación de Actores, ANDA, la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, y la Asociación de Críticos de Teatro, ACT, con el cariño y la admiración del público llenando la sala. En mayo de 1999, Kitty hizo una rara aparición pública, vestida con su mejor atuendo y preparada por un equipo de belleza de alto nivel para el evento especial en la Cineteca Nacional. Fue un momento de celebración, pero también uno que marcó el inicio de una revelación difícil. Durante la ceremonia, con gran valentía, tomó un momento para compartir la noticia más dolorosa de su vida. Frente a una audiencia que la adoraba, admitió: «Durante 3 años no he sabido si lo que estoy viviendo es una pesadilla de horror o una noche de amor. Pero los últimos 10 meses han sido realmente una pesadilla de horror». Kitty estaba enfrentando valientemente los síntomas crecientes de cáncer de colon, una enfermedad que había estado afectando lentamente su cuerpo. En el mismo discurso, expresó uno de sus deseos más profundos: vivir lo suficiente para dar la bienvenida al año 2000. Tristemente, su batalla contra el cáncer había hecho estragos en su cuerpo, y Kitty falleció el 28 de diciembre de 1999, a solo unos días de alcanzar ese hito. Su muerte marcó el fin de una era para el cine mexicano, y la avalancha de amor y admiración por ella
fue evidente cuando se le dio una despedida emotiva. Su exesposo, Juan Francisco Torres Landa, la honró con una última serenata, cantándole Amor Eterna, un conmovedor tributo a la mujer que había cautivado los corazones de tantos. Kitty fue cremada en el Panteón Español y sus cenizas fueron trasladadas a una cripta familiar. En un último acto de amor y recuerdo, se distribuyeron rosas blancas entre su familia, amigos y la comunidad local que se reunió para despedirse de la querida actriz. Sin embargo, su legado seguiría viviendo, no solo en las películas que dejó atrás, sino en los corazones de todos los que fueron tocados por su presencia. La historia de Kitty de Hoyos es una de talento increíble, presión inmensa y pérdida desgarradora. Una mujer que una vez adornó la pantalla plateada como un símbolo de sensualidad y elegancia, solo para enfrentar una serie de batallas que finalmente le arrebataron todo. Sin embargo, su legado aún vive en las películas que dejó atrás y en la huella que dejó en los corazones de sus fans. ¿Cuál de las películas de Kitty de Hoyos crees que mostró más su talento? Déjanos saber en los comentarios. Si te gustó este video, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones en las vidas de leyendas de Hollywood. Gracias por ver.